está dispuesta a entregar a quien sea. Bueno, pues, estuvo dispuesta a entregar a Tomás Rivera Schatz no y a Jennifer González. Ahora, y te voy a decir una cosa más. En el contexto de este caso, y hemos visto la sentencia a personas que se han ido a juicio, que a mi entender han sido un poco severas, ¿verdad? Que esto es un caso, si se lleva a juicio y se pierde, es un caso de cárcel. Primer round. Estamos con Cana. Y hace 25 años nosotros la estábamos cubriendo como fiscal. Hace 25, 26 años, 27 años. Y está aquí con nosotros hoy como abogada y como amiga. Era la fiscal estrella. Fue la fiscal estrella. Yo pienso que fue la fiscal estrella de todos los tiempos en Puerto Rico. A mí me decían María Domínguez y yo me asustaba. Te metías debajo de la mesa. Yo me asustaba. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y yo era solamente reportera. Y entonces decía María Domínguez y yo salía corriendo. ¡Shin! No, y yo, no es para acá, es para cubrir. Yo también. Uno veía a María Domínguez pasar por los pasillos del Tribunal Federal. Y yo decía, ay, rayo, ahí viene María Domínguez. Sí, pero viene María Domínguez. ¿Qué habrá hecho? No, y entonces en ese tiempo estaba embarazada. Sí. Y era como que era impresionante su ya presencia. La edad María, buenos días, ¿cómo estás? María Domínguez. Aquí solemos hacerlo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un placer estar con ustedes. Qué linda, qué bueno que vino, gracias. Llevamos unos días ahí como que no cuadrábamos, pero estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Estaba embarazada. Eso fue el Instituto del SIDA. En pleno Instituto del SIDA. Yamil Curi por un lado y usted con la panza así. ¿Sabes qué? Yo tenía casi 9 meses de embarazo cuando concluyó. ¿9 cuánto? 9 meses. Casi 9 meses cuando concluyó. Cuando fuimos a México, ¿te acuerdas? Yo tenía 7 meses y medio. Yo estaba recordando eso el otro día. Yo decía, gracias, ojalá que mi hijo no nazca por allá, por Ciudad de México, pero cuando concluyó el juicio, me tuvieron que inducir el parto porque el niño estaba en arritmia cardíaca. Pues claro, cualquiera. Que era yo la que se los provocaba. Sí, arritmia cardíaca tenía yo y no estaba en el juicio. Mira, ese caso, antes de hablar de lo que vinimos, pero esto está más interesante. Ese caso. Ese caso, y lo estaba yo repasando el otro día. Así lo vivió. María se va a México. Bueno, la defensa estaba presentando su caso de defensa. Ya María había terminado de presentar su caso de fiscalía. Sí. Y viene y anuncian, quieren presentar a esta señora que se llama Gloria Ornelas Hall. Dios mío, ¿te acuerdas? Era la doctora, ¿verdad? Doctora que María tenía acusada, tenía como un indictment sellado, que tan pronto pisara suelo americano le van a arrestar. Y tuve que divulgarlo, porque si no le afecta la sexta enmienda. Entonces usted autorizó que fiscales y abogados fueran a México a entrevistar por vía videoconferencia, el jurado acá y nosotros acá viendo el testimonio. Eso fue un viernes. Me acuerdo. Eso fue un viernes. El lunes ellos llegan a sala aquí en San Juan, lo más fresquecito, y entonces José Fuster le pregunta a la defensa si tenían alguna otra prueba, y Benifranqui Cerezo, que en paz descanse, dijo que no. Y entonces María Domínguez le dice a Fuster, a María Domínguez, ¿y la fiscalía tiene algún rebuttal, alguna prueba de refutación? Sí, y dice, tengo. Sí. Que todo el mundo decía que iba a ser Vázquez Quintana, ¿te acuerdas? Claro, y dice, sí, ok, pues presente pues. The United States calls Gloria Ornelas Hall. La sala se iba a caer. In person, no videoconferencia. Se iba a caer. La testigo de defensa del viernes era la testigo de Estados Unidos el lunes. Presencial. Presencial. Arrestaron a Curie, secuestraron al jurado. Sí, fue una película. Era Perry Mason. Es que recuérdate que pasaron varias cosas. Y el mexicanito aquel. Acuérdate que primero sentaron al mexicano. Exacto. Roberto era Ramírez Lugo. El doctor Ramírez Lugo. Era médico, de verdad. Iba sudando por ahí cada vez que tú lo llamabas. Y él testificó porque Gloria Ornelas Hall, si recuerdas, después del primer día de su testimonio, ella decidió no volver a testificar. Ya. Para la defensa. Okay, exacto. Se le dieron los derechos y todo, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros comenzamos un proceso de negociar con ella. Lo decidió porque después de que tú te reuniste con ella, decidió no hablar más para la defensa. ¿Por qué sería? Como perdieron a la doctora Ornelas como testigo, sentaron al doctor Ramírez Lugo. Correcto. Quien dijo que él era el ayudante de ella. Exacto. Suplió todo el testimonio que ella iba a suplir, de que los servicios se dieron, que era bona fide, que los dineros se recibieron, todo eso. Exacto. Y yo recuerdo que yo estoy sentada ahí, yo tengo a la doctora Ornelas atrás en el jury room. Mirando. Esperando, ¿verdad? Esperando sin que nadie la viera. Y yo le digo a la gente del FBI, vete al checkpoint y sácame el carné de este señor y llévaselo a la doctora.
a ver si ella sabe quién es. Sí, no sabía, no se conocían. Dice, nunca lo he visto. Nunca lo he tipo visto. estaba mintiendo. Entonces, teníamos una gente vigilándolo. Y presentaron todas aquellas cartulinas. Cuando él terminó de testificar, yo le dije al juez que le diera instrucciones que no podía abandonar los predios porque yo lo iba a utilizar. Y la defensa me decía, ¿tú lo vas a sentar? Digo, lo voy a utilizar porque lo utilicé como un exhibit. Ajá. Teníamos un agente en él. Teníamos otro agente vigilando a Curie porque sabíamos que cuando él se diera cuenta que la doctora Ornelas Hall iba a testificar, se iba a escapar. Se iba a escapar. O a tratar de escapar. Sí. Y entonces, pues, llegó el momento, ¿verdad? De llamar a la doctora. Iván Bitusek. Ay, Dios mío. Diablo, Iván Bitusek, que la gente pobre Iván se enfermaba cada rato con esa el agente del FBI del caso. Eso es así. El agente. Y entonces... Una vez yo me encontré a Iván Bitusek en un garaje de gasolina. Imagínate. Y me dijo, hola, Iván Bitusek. Y yo dije, anda pa'l carajo. ¿Qué hice? ¿Qué hice, cabrón? Yo dije, encantada. Y me dice, ¿tú trabajas en el vocero? Y yo, sí, trabajaba en el vocero. Y salí corriendo, Y yo no sé si tú recuerdas cuando testificó, cuando entra la doctora, ¿verdad? Y en un momento yo pido que pasen al doctor. Al médico, y lo paraste frente a ella para que usted le conoce. Doctora, usted acababa de testificar. Ajá. Mire bien esta persona parada a mi derecha. Mírelo bien. Y ella lo miró de arriba abajo. Ajá. Y díganos, si en su vida usted ha visto a esta persona, no. Sí. Murió. Y lo arrestó ahí. Y ahí lo arrestaron. En sala. En sala. No, lo arrestaron en la puerta. Saliendo, sí. Lo arrestaron en la sala. Le pusieron las esposas frente a nosotros y nosotros... Qué peliculón. Y después él testificó. Sí, después cooperó y hubo otro juicio por obstrucción a la justicia. Fue un caso de verdad que podríamos hacer un show de eso. Es un caso que marcó el inicio de la gran ola de corrupción que luego se destapó. Y te diste cuenta que después Curie no quería salir al juicio. No, porque por la ropa. No quería. ¿Cómo que por la ropa? Bueno, porque él quería salir vestido de preso. En un momento dado, hasta incluso, y eso influencia al jurado, y ustedes decían, no, tenía que vestirse con traje. Pero él se deprimió. Después que pasó eso y no quería salir. Mira, y toda esta ola de corrupción todo este cuento que le hemos hecho nos lleva al día de hoy, y todavía tenemos casos de corrupción ante nosotros, y usted está, ¿verdad?, en el lado de los malos, de los buenos, de la defensa. Mire, de la defensa. María Domínguez, ¿cómo usted ve, estamos hablando con la ex fiscal María Domínguez, ¿cómo usted ve el caso de Wanda Vázquez? Me llama la atención porque se habla de que hay negociaciones, y usted puede hablar poco, lo sé, que hay negociaciones, pero negociaciones en Washington no es lo típico. Sí, bueno, como Denise sabe, yo represento a una testigo en el caso, por lo que no comento sobre los hechos. Pero sobre este proceso que se ha vivido anteriormente, ¿verdad? Pero creo que ahora tiene un poquito más de momentum, porque tenemos una nueva administración que están bajo la lupa los casos de corrupción pública, porque Donald Trump piensa que él fue víctima, ¿verdad?, de persecución. Entonces, pues, hay una cierta... Hay empatía. Hay una cierta sensibilidad a ese tema. Apertura. Pero ciertamente en los casos de envergadura muchas veces los abogados de defensa acuden al Departamento de Justicia matriz en Washington. ¿Por qué? Porque si se le tranca el bolo, como dicen aquí, en cualquier distrito, pues los distritos operan bajo la sombrilla del Departamento de Justicia y pues... en casos de alto perfil siempre Washington interviene. En casos de alto perfil, exacto. Usualmente intervienen antes de la acusación y después. Lo que pasa es que aquí hubo cambio de administración. Yo sé que, pues, según lo que se planteó anoche en el programa, se dice que la defensa dice que no están negociando. Esa es la retórica que tiene. O al menos, porque ahora han permanecido en silencio, y estamos hablando con la ex fiscal federal María Domínguez, ellos desde un inicio fueron, o sea, Luis Plaza fue bien vehemente diciendo que no había espacio para negociar, que esto era un caso bien fácil. Luego se quejó de que tenía 60 millones de documentos que tenían que verificar, etcétera. Pero yo me pregunto si eso que él dijo en ese momento es posible que haya cambiado, porque yo verdaderamente, licenciada, yo no me cabe mucho en la cabeza ver a Wanda Vázquez declarándose culpable de nada. Bueno, mira, quién sabe, todo lo si que te prometen que no vas a la cárcel. Todo lo que estamos hablando es especulativo, ¿verdad?
Solo ella y su equipo internamente saben lo que está pasando. Todo Nosotros nos llevamos de lo que contiene la moción, lo que se ha hecho público en el caso, que dicen que están negociando. Y ciertamente no es la fiscalía que está pidiendo estas reuniones en Washington, tiene que ser la defensa. Claro. Y por lo tanto, yo creo que los hechos sugieren que sí están abiertos a algún tipo de diálogo. De ahí en adelante, pues, Wanda Vázquez decidirá si quiere aceptar algún tipo de negociación o no. Usted que estuvo en ese lado del equipo, ¿verdad? Usted que jugó con ese equipo mucho tiempo y duro. Cuando usted negocia con un acusado de alto perfil, negocia para obtener algo, ¿no? Sí, mira, los casos de alto perfil a veces... Las personas que tienen alto perfil a veces se les hace más difícil negociar porque el ojo público está sobre el caso. Y entonces, un ego mayor. Exacto, también. Pero uno tiene que decidir, indistintamente de quién es la persona, ¿verdad? Bajo los hechos del caso, qué es un resultado justo. Y eso no es tan fácil, ¿verdad? Decidir, y es individual para cada caso. Pero ciertamente... Ustedes que han cubierto estos casos por muchos años, sabemos que siempre el blanco principal de la Fiscalía Federal es el peje gordo. Ha sido el funcionario público. Claro, por supuesto. Tiene la cabeza. El que tiene el poder. El poder y la confianza pública. La confianza pública y también... El acceso. Y también yo digo que la responsabilidad fiduciaria al pueblo. O sea que no creo que el gobierno estaría dispuesto, por lo menos el Distrito de Puerto Rico, a transar el caso con algo que no tuviera alguna sentencia de cárcel, algo que fuera significativo. O una probatoria. Eso obviamente sería un resultado o un PTD, un pretrial diversion. Me imagino que eso sería lo óptimo para los acusados, porque es un proceso que no requiere nunca se declaren culpables. Y que ella le entregue a alguien más. ¿Es posible? Eso es posible también, pero ¿Alguien más a su nivel o cercano a su nivel? Bueno, los federales siempre quieren que tú cooperes con personas más importantes claro, que tú, o más involucradas que tú. Pero lo más importante es que ella... No lo hay en términos de en esa acusación. Pero hay quizás paralelos. No la vi en ese momento. Ahora sí. Ahora podría haber. Bueno, y oye, bueno, pues hablemos claro. Y ella la alambraron una vez para una conversación con Jennifer González y Tomás Rivera Schatz. Sí. Y eso pasó. Y en aquel momento, antes de las elecciones... Bueno, ahí sabemos que eso no tuvo consecuencias. No tuvo consecuencias. No surgió de esa conversación grabada nada ilegal. Para nada ilegal. Pero sí nos da un insight, una ventana en su pensamiento de que ella está dispuesta a hacerlo. Exacto. Claro, oye, está dispuesta a entregar a quien sea. Bueno. Pues, estuvo dispuesta a entregar a Tomás Rivera Schatz y a Jennifer González. Ahora, y te voy a decir una cosa más. Es importante entender que en el contexto de este caso, y hemos visto las sentencias a personas que se han ido a juicio, que a mi entender han sido un poco severas, ¿verdad? Que esto es un caso, si se lleva a juicio y se pierde, es un caso de cárcel. Sí, ella lo pierde. Es un caso de cárcel. 7, 8 años fácil. Y eso es algo que se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar. No es lo mismo un año o 2 años que 7 u 8 años. Y la presión y la ansiedad con que vive una persona en esa situación, esperando que la espada caiga, es terrible. Ahora, le pregunto, aunque la Fiscalía tiene la autoridad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la autoridad para quitar los cargos, simplemente archivar los cargos, el lenguaje que se está utilizando es de negociar. Exacto. Y tú no negocias quitarte los cargos. Tú negocias otro tipo de cosas. Ahora, no sería inaudito tampoco, porque a Eric Adams, el alcalde de Nueva York, se los quitaron. Sí. De hecho, fue el mismo fiscal que acusó a Wanda Vázquez y que renunció por presiones para quitarle los cargos. Ryan Croswell renunció, fue uno de los 2 fiscales en el caso de Wanda.
Y él renunció porque él se negó a firmar la desestimación del caso del alcalde de Nueva York. Derek Adams. Estás hablando de dos personajes muy distintos. De poderes muy diferentes. Los casos. Como yo dije anoche, el jugo político de un alcalde de Nueva York no es el de una ex gobernadora de Puerto Rico. No. Ni siquiera si fuera gobernadora. No, incluso, o sea, Puerto Rico no tiene la misma prominencia política. Que un alcalde de Nueva York. El alcalde de Nueva York es casi un potencial candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Pero yo creo que ahí ya habían habido como expresiones que se cuestionaba la validez de ese caso. Según la administración. Se decía que era flojo. Exacto. Se decía que era flojo. Y políticos, todos los casos contra, igual que Cuomo, o sea, todos esos casos siempre se vincularon con la política electoral. Mira, oye, tienes que venir para acá. Tienes que venir para acá y hablar y recordar todos esos casos. Cuando quiera. Tenemos que venir, sí, vamos a comprometerla para grabar, porque definitivamente esto es una enciclopedia antes que se de vaya, casos. Y aunque no fue, cuando usted habla de negociar con gente con pejes gordos, me vino a la mente un caso que usted no fue suyo, fue de Guillermo Gil, y fue el de Angie Rivera. Angie Rivera, la ayudante de Rosselló. Rosselló era su mano derecha. Y me consta que Guillermo Gil le hizo muchos... Vega. Edgardo Vega. El abogado Edgar Vega. Edgar Vega. Pero me consta que Guillermo Gil le hizo muchos acercamientos a Angie Rivera para que se entregara. Angie Rivera me dio una entrevista a mí y me dijo, cuando yo estaba en Noticel, cuando yo estaba en Vocero, ella me dio una entrevista a mí y me dijo, a mí me pidieron la cabeza de Pedro Rosselló. Sí, Gil Bonal me pidió la cabeza de Pedro Rosselló y yo me negué a darle la cabeza a Pedro. Y por eso voy presa. Bueno, pero no solamente eso, el papá que iba allí todos los días a ese juicio, trató de convencer a su hija de que entregara a Pedro Rosselló. Sí. Y ella se negó todo el tiempo. Así que eso ocurre todos los días. Yo no creo que hizo muchos favores. Tiene que decir, no tenía nada que dar. Porque decir no entrego la cabeza quiere decir, hay cosas ahí, algo, pero no lo voy a no lo voy a hacer. Claro, pero claro. me voy a declarar víctima mártir y voy a dar la cabeza por él. ¿Y cómo usted ve la cosa pública en Puerto Rico, el gobierno, el manejo y todo este asunto de las motoras? Le pregunto porque usted fue fiscal, y a mí una cantaleta que nosotros tenemos mucho aquí es lo sobrelegislado que está el país, ¿verdad? En este país, bueno, tenemos una legislatura que está todo el año trabajando. Obviamente esto les obliga a ellos a estar todo el tiempo produciendo leyes y leyes y leyes. Entonces no ejecutamos las que hay. Y el tema de las motoras es un ejemplo de ello. Sí, mira, es importante la normatividad, el aspecto normativo es importante. Tienen que haber las leyes que permitan, ¿verdad?, mantener un orden en el país. Pero también las leyes no sirven de nada si no se ejecutan. Claro. ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que para el tema de las motoras las leyes están, es cuestión de ejecutarlas y ver de qué manera se programa lo que es, ¿verdad?, un protocolo de cómo bregar con esos casos que no ponga a la policía en peligro, ¿verdad? Porque ¿usted ha visto las corridas? Yo las he visto, yo en la 30, a veces de madrugada y a veces a todas horas del día, yo lo veo. Creo que comentando sobre el tema que se había tratado en el programa anoche de los policías, los dos policías que huyeron. Los policías que huyeron en Barrio Obrero porque no podían contra 100. Huye porque las estadísticas, o sea, la proporción no estaba a su favor y ellos se ponían en peligro. Yo no los criticaría por eso, para nada. Pero es una tragedia como sociedad que dos policías tengan que salir corriendo. Sí, pero imagínate. O sea, se entiende, se les entiende. Mejor correr vivo que. Sí, pero es una tragedia. Aquí ya son muertos. Tener esa escena es una tragedia. Hay que pedir backup. En esas circunstancias, dos policías no pueden ir a enfrentarse con ese motín de gente. Claro, obviamente. Y pues es triste que esas cosas pasan porque nos damos cuenta que se ha perdido un poco de respeto a la autoridad. Y yo creo que es fundamental que hay que respetar la policía, hay que respetar las leyes. Y hay que tratar de vivir en convivencia, en paz, sin afectar los derechos de los demás, ¿verdad? Hay que andar por las carreteras, que todos tenemos derecho, si pagamos, ¿verdad?, una licencia, un malvete de utilizar las carreteras, tiene que haber consideración para los otros conductores. Yo personalmente, que soy un poquito agresivo en las carreteras, pero yo he dejado hasta de tocar bocina cuando se me atraviesan o cualquier cosa porque uno no sabe a quién va a ofender. Se aguanta, se contiene. Y by the way, eso no es nada más aquí en Puerto Rico. Estamos viendo en los Estados Unidos que hay muchos casos de road rage. Road rage. Donde han habido hasta muertes. Hubo un caso
recientemente donde hubo una pugna entre dos conductores y la dama le sacó el dedo al hombre. Aquí en Bayamón, el caso del médico y él le disparó y terminó matando al bebé que estaba atrás. Wow. A ella no, al bebé. Wow. Entonces, esas cosas hay que evitarlas. Sí, Tiene que reinar la paz, la calma. Y tenemos como prueba también que atender la salud mental. Sí, es de loco. Para mí es una tragedia que tengamos que hacer un comité para la sana convivencia, porque a fin de cuentas eso es lo que estamos buscando. Yo no tengo nada en contra de los motoristas, yo tengo problemas con los desordenados. Exacto. Con los títeres. Y hay muchos que no son desordenados, claro, hay que entender, y tienen derecho a disfrutar de sus motoras también. Claro. O para transportarse, para ir de punto A a punto B. Y hay gente que trabaja en motora. Licenciada María Domínguez, ¿usted cree que aquí se está atendiendo el tema de la corrupción pública de manera frontal y agresiva como lo hacían ustedes cuando estaban en la fiscalía? Bueno, sí, yo creo que la Fiscalía Federal, y yo creo que la evidencia es todos los casos que han salido, ¿verdad? Lo que pasa es que lo he dicho anteriormente y me reitero. Son casos difíciles de procesar, porque si tú vas a pagar un soborno, si tú vas a comprar influencia, eso no es algo que se hace públicamente, se hace discretamente, usualmente dos personas. Y los casos que hemos visto que se han desarrollado, en muchas de esas ocasiones los federales emplean lo que es su estrategia, te investigan, tienen algo en contra tuyo, te aprietan y te dicen, bueno, ahora si tú vas a levantar las manos y vas a tratar de ayudarte y vas a tratar de cooperar con nosotros en este problema de corrupción pública, pues vamos a ponerte a trabajar para nosotros. Claro. Y esos son los casos más efectivos, que cuando son cosas proactivas. Claro. Quiere decir que la persona se involucra en la investigación. Como el caso del Cano. Graba, exacto. Porque hay otro tipo de cooperación que es histórico, ¿verdad? Donde dice, bueno, fulanito y yo hicimos tales o cuales cosas, pero no hay nada tan efectivo como lo proactivo. Claro. Porque cuando tú tienes la capacidad de grabar al acusado, él se hunde con sus propias palabras. Claro. Yo recuerdo el caso, el primer caso que yo vi con usted fue el caso del buzo. Y el buzo cuando el alcalde de Toalta fue a ese cuarto en el Marriott, que lo estaban grabando por 2.500 pesos que le iban a entregar, que el contratista le preguntó, ¿para quién es este dinero? ¿Te sirvió un cafecito? Y él dijo, for me, buzo. Y esa frase lapidaria lo llevó. Pero creo que en ese entonces, esos casos que se procesaron, creo que era más cuesta arriba que ahora, porque creo que ahora la sociedad ha llegado a un punto que ya está hastiado. Oye, claro, en aquel momento la gente iba al Tribunal Federal a apoyar al acusado, yo me acuerdo. Y el caso de Aníbal, por ejemplo. Sí, incluso Héctor Martínez. Que es suyo también el caso de Aníbal. Martínez. Sí. No, Héctor Martínez. Bueno, Héctor Martínez sí, pero Héctor Martínez no es suyo, ¿no? No era mío, pero... Era suyo. Y otro tipo de caso, debo decir, el de Héctor Martínez, fue otro tipo de caso. Sí, fue otro tipo de caso. Para mí un caso muy débil. Sí, fue que nunca debió haber llegado. Para mí no fue complicado porque el quid pro quo no estaba tan claro. Era una taquilla en Las Vegas, algo así. Era para una pelea de Tito. Una pelea de Tito en Las Vegas. Pelea de Tito, a cambio de una legislación que realmente nunca se aprobó. Y que era una legislación inherente a la comisión que él presidía, que era la Comisión de Seguridad. Así que bueno, pues... Y como ustedes han visto, debo decir que el Tribunal Supremo le ha ido jalando la soga mucho a los federales. Para el quid pro quo. Y cada vez más limitando la capacidad de ellos procesar, no a políticos y funcionarios federales, sino a los locales. Porque el mensaje es que esa es del fuero local. ¿Me entiendes? Sí, que no le compete Entonces, a por ellos. ejemplo, ahora con el caso de Snyder, ya el 666, que es uno de los estatutos favoritos en el arsenal federal, ya no extiende a regalías. Bueno, María Domínguez, gracias de nuevo. Un placer. Gracias por el extra inning que nos ha dado aquí. Ya sabe que espero el jangueo. Primer round, lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.